Listo. Bueno, me encuentro con Juan Antonio Rey, director de Escuela Mito, que trabaja, bueno, sobre todo muchas cosas, pero en realidad, sobre todo la impecabilidad de la palabra, que es algo que tanto me atrae de él. Y hoy, tan lejos pero tan cerca al mismo tiempo, tengo la posibilidad de hacer una entrevista con él. Y lo que quiero saber es, a través de esto que ha pasado ahora, de la pandemia, si existe un cambio en la humanidad, es como si fuese un punto entre un antes y un después del coronavirus, y qué incidencia trae eso en distintos puntos. Sobre todo el que queremos abordar hoy es el tema de educación. Muy bien. Bueno, ese es el tema, ¿no? Vamos a ver el tema de educación. Realmente no vamos a entrar en ningún tema de conspiración ni en ningún tema de juicios, ni de qué está ocurriendo, ni de qué no está ocurriendo, sino que realmente lo que vamos a aportar es algún, algún haz de luz a las personas que escuchen y se encuentren con este vídeo o con esta nota y con esta entrevista, este compartir que estamos haciendo desde España y desde Argentina, que creo que eso es parte de la evolución, poder ir uniendo polos, uniendo puntos en el mundo de conciencia y de perspectiva de lo que tal vez nos está invitando este momento. Si bien eh, podemos decir que este momento marca un antes y un después, es importante que sepamos que ese antes y ese después viene transcurriendo desde hace siglos. No es una cuestión que ahora de repente hay que cambiar o de repente hay que despertar o de repente hay que viene lo nuevo. ¿No es así? Lo que ocurre es que hemos estado educados en un sistema donde no se ha considerado toda esta parte de la parte evolutiva de la conciencia, que ahora vamos a ver qué es esto, y entonces como se nos ha educado en un sistema materialista, en una educación muy enfocada única y exclusivamente al plano material y a lo material, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha ido deteriorando la conciencia del ser humano, de alguna manera, o deteriorando o de otra manera ha dejado de expandirse la conciencia del ser humano. Por eso digo que esto no es de hoy, es una condensación de siglos. Lo que pasa es que hoy quiebra, pero hoy quiebra algo que viene mascándose desde hace siglos. Y desde hace siglos, incluso profecías de centenares de años nos dicen que esta época, justo en este momento, eso tenía que ocurrir. Lo que ocurre es que además en nuestra educación ignoramos estas cosas. Entonces, al ignorarlas, no podemos ahora tomar las riendas, por lo menos cada ser humano desde lo particular no puede tomar las riendas de hacia dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que están tratando a la humanidad como niños pequeños, diciéndoles lo que pueden, lo que no pueden hacer, en vez de darle responsabilidad a la humanidad. Pero claro, una humanidad que no tiene una educación basada en la responsabilidad y en un cierto conocimiento concreto, que ahora vamos a entrar en ello, al no estar eso en el sistema educativo, pues entonces es muy difícil. Nos han adoctrinado o nos han educado, que más o menos podríamos decir algo así, a ver la verdad o ver la realidad a través de una televisión. Lo que dicen las noticias, lo que dicen los noticiarios es lo que está ocurriendo y eso es la verdad. Entonces, en nuestro sistema educativo tienes una educación básica, sales de esa educación obligada, se llama así, educación obligada, y cuando terminas la educación obligada, sálvese quien pueda hasta el resto de tu encarnación. Y esa educación obligada no te enseña a ser humano, esa es la gran clave. Como no te enseña a ser humano y qué es esa responsabilidad de ser humano y de vivir en la tierra, entonces lo único que te queda es educarte de lo que cuentan los periódicos, lo que cuentan
las televisiones y muy poco más, muy poco más. Entonces, vivimos en la era de la información y creo que a luces podemos ver muchísimas más ventanas educativas y de información que están contando otras cosas. Y es muy importante que la gente empiece a despertar y que mire hacia otros lugares, que sepa que fuera de la televisión hay vida y que si te asomas a la ventana y ves la vida o ves la tierra a ver qué está ocurriendo y escuchas a ese ser interior a ver qué te dice, verás que no está ocurriendo tanto como parece que esté ocurriendo. Pero bueno, ya digo, eso es otro tema, pero sí que es importante que si me preguntas hacia dónde vamos o qué está ocurriendo, una de las cosas que está ocurriendo es un despertador. Al ser humano había que despertarlo. Pero dicho así, hay una profecía que de años, de muchos años atrás, profecías mayas, profecías Hopi, profecías Inca, que de alguna manera decían que para esta época el humano lo despertarían. Y ese despertar tenía que ver con ese, ¿qué es ser humano y qué es vivir en la Tierra? Vamos a basarlo en esas dos cosas, para que la gente por lo menos pueda tener dos miradas distintas de qué es ese despertar y pueda empezar a profundizar en esas dos miradas distintas. ¿Qué es ser humano y qué es vivir en la Tierra? Y creo que eso es algo de lo que yo considero desde hace ya 7 o 8 años que estoy diciendo, esto debería de estar en el sistema educativo desde la base para que desde bien pequeños nos enseñaran qué es ser humano y qué es vivir en la Tierra. Es muy importante y es crucial para que no abusen de ti, para que tú tengas un conocimiento propio y puedas tomar decisiones libremente, pero si no tienes esta educación, no tienes la capacidad de tomar decisiones libremente y de ser responsable de tu vida. Entonces, que nos eduquen a obedecer, a diferencia de que nos eduquen a pensar, mira qué cosa más distinta, que pensar, que es ser humano, tomar decisiones, ser responsable, mira qué cambio educativo, pero uno te da libertad y el otro te da control. Entonces ahí podemos ver que hay muchas cosas escondidas, pero bueno, eh, ya empieza a verse que es por ahí, ya empieza a verse que es por ahí. Esto de lo que decías, de lo que es el ser humano, es un poco volver a destacar lo individual. Bueno, realmente, mira, ¿qué es ser humano? Es algo sofisticado, no es una cuestión eh, mm, que sea un punto aleatorio dentro de este universo. O sea, tú has elegido ser humano para algo. Tú has venido a la Tierra para algo en concreto. Ojo, y esto no es que yo lo esté inventando. Esta educación existe desde el origen. Es importante que se entienda, es una educación original del ser humano. No es algo que sea nuevo. Si bien, por ejemplo, neurociencia, física cuántica, psicoanálisis, psicología no tanto, pero psicoanálisis, neurociencia, física cuántica, antropología, ya encara con las leyes de la resonancia Schumann, con un montón de investigaciones científicas que ya encaran qué es ser humano y vivir en la Tierra, hay textos y libros originarios antiguos de miles de años atrás o enseñanzas que van pasando de miles de años atrás hacia aquí que contrastan, o sea, que son totalmente coherentes con estos estudios actuales, es decir, coinciden perfectamente y te enseñan a que ser humano es algo sofisticado, no viniste aquí a pasar el rato, viniste a algo. Y ese sofisticado hay que aprenderlo, porque es como decirle a un niño de 18 años, ya puedes coger el auto, sin enseñarle a coger el auto. O sea, lo más normal será que en la tercera curva se estampe y se mate.
Y si ese auto además es un Ferrari, es una alta gama, más rápido. Entonces nosotros, los seres humanos, lo primero que tenemos que aprender a ser humano es cómo funciona nuestra biología, cómo funciona nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es un sistema hipercomplejo, a su vez sencillo de manejar, pero complejo. Si no lo conoces es muy complejo de manejar. Y cuando conoces el manual de cómo funciona este cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funciona la estructura psíquica, qué son estas energías emocionales que tú tanto sientes, para qué son, para qué sirven, y empiezas a conocerte, te das cuenta que cuánto ignorábamos. De hecho, era lo que Buda insistía hace 2500 años. Por lo tanto, digo lo que este quiebre ya se anunciaba desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque Buda insistía, Cristo insistía, no el Buda de la religión, no el Cristo de la religión, sino los que enseñaban como maestros, ya insistían en decirnos que la ignorancia es la enfermedad más grande que acarrea al ser humano. Y ignorar qué es ser humano es un problema enorme. ¿Por qué? Porque estás en la Tierra, estás habitando un cuerpo que es una máquina perfecta, es un Ferrari, es una máquina universal de alta gama que te permite estar en la Tierra, pero no sabes para qué sirve. No sabes lo que es una emoción, no sabes lo que es una energía. No sabes eso que estás sintiendo qué es, no sabes de dónde vienen los pensamientos, para qué son, no sabes manejar la palabra. No sabes accionar tu palabra con tu mente, con tus emociones. No sabemos, no nos han informado, no nos han educado a lo que es habitar un cuerpo humano. Y esto es muy importante que empiece a tomar luz en la sociedad, y ese es uno de los a dónde vamos toda la humanidad, a empezar a conocernos como ser humano. ¿Y qué es esta máquina biológica que estamos habitando y el poder que tiene? Porque luego viene que también, que es la otra parte, esta parte de vivir en la Tierra, es el impacto que tiene este cuerpo con la realidad, con la vida cotidiana, es decirse, con la vida en la Tierra. ¿Qué impacto genera? Y es un impacto tan grande que lo que hace es, de alguna manera, para que se entienda, la materia proyecta, la vida en la tierra material, proyecta todo lo que está pasando por dentro de ti. Y esto lo desconocemos. Y la física cuántica, la ciencia actual, lo corrobora. Igual que los textos antiguos lo corroboran. Entonces aquí hay una sincronía que hemos perdido, hay una educación que hemos perdido. ¿Qué es vivir en la Tierra y qué es el manejo del cuerpo humano? Es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que como no sé cómo funciona y me encuentro perdido y caótico, voy a generar una realidad perdida y caótica. Entonces voy a obedecer a lo que me han educado a obedecer o adoctrinado a obedecer. Y tengo que despertar, tengo que aprender. No es una cuestión que, que esté opinando. O sea, hay infinidad de datos que lo corroboran. O sea, no es una cuestión de... No me voy a poner a dar datos ahora porque tampoco nos lleva al caso, pero estoy dando información. Física cuántica, resonancia Schumann, neurociencia, y estoy hablando de hinduismo originario, estoy hablando del budismo, estoy hablando del cristianismo originario, no de la religión, pero también hablo del chamanismo, de los incas hemos hablado de los mayas, hemos hablado de los hopis, donde tienen unas enseñanzas educativas que están basadas en cómo funciona el cuerpo humano y en cómo funciona el plano material llamado la Tierra. ¿Y qué es esto de habitar y ser humano? ¿Y qué es esto de vivir en la Tierra? ¿Y qué impacto tiene el cuerpo humano con la Tierra? Entonces, este quiebre es un quiebre de ignorancia e inconsciencia. Pero no es algo malo. Es un quiebre para que sigamos evolucionando. Es como decir, no es un quiebre, es que nos habíamos como amorfinado, estábamos como dormidos, aletargados, y ha sido un despertador de decir, señores, se acabó el recreo. Vamos otra vez a despertar y a ir hacia adelante. Pero ese despertar y ese ir hacia adelante es muy importante y crucial que se entienda que es un sistema educativo. Nosotros en la Escuela Mito
en una década que llevamos ya, no como Escuela Mito, pero sí particularmente como recorrido y como Escuela Mito, vamos a cumplir, vamos a por el séptimo año, casi octavo año, no, vamos a por el séptimo año, ahora, 2013. Realmente en el 2013 fue cuando fundamos la escuela. Lo que pasa es que un año antes estábamos ya compartiendo, pero sin llamarse Escuela Mito. Por eso digo 7, 8 años. Pero bueno, lo que me refiero es que a lo largo de todo este periodo hemos viajado a culturas iniciáticas, hemos estudiado en la universidad, hemos hecho salud mental, clínica social, antropología, autodidactas, hemos hecho neurociencia, física cuántica, investigaciones de todo índole, al igual que hemos estudiado textos sagrados y hemos ido a culturas antiguas y hemos tenido la suerte de encontrarnos, como nos pasó en Nepal, quien compartiera las enseñanzas del Buda con nosotros, las comparara con las nuestras y llegar a una conclusión de que están unidas. Y eso está grabado en vídeo, lo tengo yo grabado en vídeo, al igual que en los Andes. Y a lo que me refiero con esto es que nosotros en la escuela lo que hemos hecho es crear un sistema educativo que le llamamos Escuela en Espiritualidad aplicada a la vida cotidiana. Escuela Ahora, educativa. Muy importante que esto quede claro. Escuela educativa en espiritualidad aplicada a la vida cotidiana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos un sistema creado. Tenemos un sistema creado educativo donde son 3 cursos que duran 9 meses cada uno de estos cursos. O sea, es algo que hay que aprender y que hay que aplicar para aprenderlo. Es algo que no es al azar, porque a veces, ¿sabes qué ocurre, Óscar? Que una cosa es que hablemos de que sí, es el momento del cambio, que es el momento de la conciencia. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y qué le estamos ofreciendo al ser humano? Si es momento de conciencia, ofrezcámosle lo que es esa nueva educación. No es que yo diga que tiene que haber una nueva educación, no. Nosotros lo que tenemos, lo que nos hemos tomado el trabajo, es de estar aquí hoy listos y preparados, que ya lo venimos haciendo hace años, de estar entregando a la gente ese sistema educativo que les permita entender qué es esta máquina biológica, qué es ser humano, qué es vivir en la Tierra y cómo vamos generando y creando nuestra realidad. Y entonces todo esto lo damos con datos, libros y son todo un temario totalmente estructurado, organizado, entendible y aplicable, donde lo hemos dividido en 3 módulos, porque es una información que hay que comprender, y estos 3 módulos tienen un ciclo de 9 meses, 1 hora y cuarto por semana, y claro, es que la gente tiene que darse cuenta de que ahora lo que está ocurriendo por una serie de desconocimientos y que ya no se puede permitir volverse a dormir y tiene que empezar a conectar con esa educación, que no es nueva, que es milenaria, pero que también apunta hacia lo nuevo. ¿cómo se puede hacer, Juan Antonio, para masivizar este conocimiento que nos lleva a lo que antes se mamaba desde el nacimiento y se mantenía hasta la muerte? Hoy, cuando nacemos, seguramente lo tenemos a eso incorporado. Después lo vamos perdiendo. ¿Cómo hacemos para masivizar este tipo de educación como la que estás brindando vos a través de la escuela? Mira, es cierto, y esto es muy importante lo que acabas de decir, no es que yo sea un erudito o los que, si hay algunos más que enseñan esto, cada uno a su manera, no es que seamos eruditos ni distintos. Lo importante de entender esto es lo que acabas de decir. Esa información está dentro de nosotros. ¿Por qué? Bueno, eso ya empieza a tener que aprenderse. Nuestro cuerpo celular, nuestro cuerpo de agua es un contenedor de información. Dentro de nosotros tenemos una estructura, tenemos un cerebro. Nuestro cerebro tiene varias composiciones, tiene un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, un cuerpo calloso, un tallo cerebral, tiene una glándula pineal, una glándula pituitaria, o sea, tiene lo que es el tálamo, el hipotálamo, bueno, tiene diversos organismos que son la maquinaria de la creación. Y luego nosotros tenemos lo que se conoce como la memoria subconsciente o el cerebelo bajo hasta el sacro, que es toda la columna
vertebral hasta el sacro, donde está condensada toda la información desde que somos especie como seres humanos. De hecho, se conoce también como el cerebro reptiliano y la propia ciencia lo dice, el que contiene la información de la especie desde que somos especie. Quiere decirse, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos toda la información, pero no la detonamos porque estamos enfocados en un cerebro que se llama el cerebro inconsciente. Es decirse, el cerebro inconsciente es aquel que está manejando la realidad en automático. Y ese automático está programado en tu infancia, te creíste que la vida es eso y ya no puedes hacer nada más. Y cada vez que vas a buscar un recurso, vas a ese conocido. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy hablando de todo esto y la gente trata de buscar las respuestas en su mundo conocido. Claro, como estamos ante una situación que es desconocida, va a buscar recursos a lo conocido y no los encuentra. Entonces, chao. Entonces necesito de alguien que me diga lo que está ocurriendo. Pero hay recursos dentro de ti muchísimo más grandes, pero eso hay que ir activándolo. Se tiene que ir activando. Y eso se activa no solo conociéndolo y entendiéndolo, sino aplicándolo. Porque es la activación concreta. Cuando tuve la experiencia, se maximiza. Antes no. Si no lo llevo a la experiencia, sería mi verdad y estaríamos cayendo en el mismo error. Entonces pasaría de ser la verdad que dice la tele a la verdad que dice Juan Antonio. Estaríamos cayendo en el mismo error. No es una verdad, es un conocimiento, un entendimiento de un funcionamiento que tienes que aplicar. Y una vez lo aplicaste, ya lo sabes hacer. Si a mí se me rompe la persiana de la casa y Paula me dice, Juan Antonio, voy a llamar al persianista, y yo le digo, no, voy a ver, lo voy a arreglar yo. ¿Y tú sabes? No, no sé. Si voy a buscar a mi mundo conocido, no sé. Pero voy a meterme ahí adentro, voy a desmontar y veré cómo va y aprenderé. Y aprendo y le digo, mira, ya sé, ya funciona, ya sé. ¿Ves? De ese modo saboreo la vida, la experimento, la experimento. Vivo las experiencias. Entonces la gente nos han educado a lo que se puede y no se puede hacer, lo que debes hacer, lo que no, y estás neutralizado a vivir experiencias que te den confianza, fortaleza, destreza, sabiduría, capacidad y en un momento de estos recursos para tomar las riendas de tu vida. Pero como no es así, tú vas a tu pequeña educación inconsciente programada de esta vida y vas a encontrar recursos ahí como ahí no están. Por eso ese inconsciente educativamente es muy débil. Cuando tú vas a buscar esos recursos, como no existen esos recursos, no puedes hacer nada. Entonces necesitas de alguien que te diga lo que tienes que hacer. Bueno, esto es un plan muy estratégico. Si te saco de la educación recursos y cuando necesites recursos vas a ir a buscar, no los vas a encontrar y vienes y entonces te mando una de estas y a partir de ahí te controlo. Tú imagínate el acto de control tan grande que pueden tener sobre el ser humano para en 2 semanas encerrarlo en casa, pero así, ¿eh? Eso es tener muy controlado al ser humano. Digo, no voy a entrar ahí, pero quiero que entremos en por lo menos darnos cuenta de que algo nos está faltando. Claro, esto a mí me explotó a los 14 años. Con 13, 14 años yo dentro de mí dije, no, aquí me está faltando mucha educación. Yo sé que aquí hay mucho más y no me lo están contando. Y por eso, con el tiempo, mira, mi papá me lo dice, Juan Antonio, desde los 9 años yo te decía A y tú si considerabas que era B, hacías B. Porque tú considerabas que era B. Y además que te salía bien. Porque yo lo consideraba de una manera, tú de otra, lo hacías de otra y salía bien. Entonces, por eso yo siempre he tenido activado eso de decir, aquí algo me está faltando. Y entonces, claro, cuando yo entendí algo me está faltando, eso que me faltaba me llegó. Hoy es momento de despertar y darse cuenta, señores, algo nos está faltando. Eso que nos está faltando es una educación de qué es ser humano y de qué es vivir en la Tierra. Mira qué básico es. ¿Y un político es político? Sí, pero también es ser humano y también vive en la Tierra.
¿Y un médico es un médico? Sí, pero también es ser humano y también vive en la Tierra. Entonces, ¿hay que dejar de ser médico? No. ¿Hay que dejar de ser político? No. ¿Hay que dejar de ser policía? No. Lo que hay es que además, ser humano. Ser humano. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es vivir en la Tierra? Entonces ahí tenemos la oportunidad de que si esto penetra, empecemos a crear una nueva sociedad bastante distinta a la que conocemos, con mucha más perspectiva evolutiva y de comunión, de comunidad. Claro. Pero hay que entenderse, porque si no nos entendemos, es muy complicado. Y ese entendimiento es uno con uno mismo. ¿Y cuando lo maximiza? Cuando lo que entiende lo aplica. Antes no. Pero si vas a tu mundo conocido y desconoces, esa es la ignorancia de la que hablaba Buda, de la que hablaba Cristo, que es la memoria inconsciente o la educación inconsciente, donde miras y no hay recursos. Hay que ampliar esa educación para tener recursos. Y esos recursos los vas reincorporando cuando vas aplicando en tu vida cotidiana. Y eso hace que tú crezcas y evoluciones como ser humano. Y que te fortalezcas y que te afiances. Y que digas, ya estoy cómodo, ya estoy en la tierra, ahora ya sé lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Pero mientras tanto, no es lo mismo cuando tú coges el auto o sin tener el carnet o por la primera vez que haces la primera práctica que después de 10 años de circular por el mundo con el auto. La destreza es distinta, la tranquilidad es distinta, y eso Experiencia. es, y eso es lo que está ocurriendo. Nos Sí, han, perfecto. mira, como has dicho, la experiencia, nos han prohibido experimentar libremente para imponernos la verdad. Primero nos la impuso una religión, luego nos la impuso una farmacéutica, luego nos la impuso... Y siempre están imponiéndonos lo que es verdad, lo que está comprobado, pero eso es por otros. Permítannos que experimentemos. Pero también es cierto que para experimentar tienes que comprender qué es eso de la responsabilidad. Porque si yo voy a experimentar para dañar a los demás, para codiciar, ya estoy errando. Entonces tengo que empezar a conocerme primero como ser humano para poder empezar a experimentar. O sea, es como ves, es el pececito que se muerde la cola. ¿Eh? Y de ahí nos salimos. Y es momento de despertar y empezar a educarse, empezar a conocerse, para empezar a crear una nueva realidad. Por lo menos cada uno la suya. Por ahí empezaríamos. Porque si cada uno nos ocupamos de la nuestra, oye, ya estamos generando una expansión comunitaria de conciencia. Y por ahí tenemos que empezar. Uno con uno mismo. Es un momento. Y sí, Así que aprovechémoslo. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por bueno, esta, por gracias esta por la oportunidad, Óscar, una vez más. Gracias por la oportunidad de poder enviar un haz de luz a las personas, a la gente, de que empecemos a despertar. Yo les invito a que no tengan miedo. Es momento de empezar a proyectar qué futuro queremos vivir. Esa sería la grandeza ahora. No miremos para atrás. No deseemos que nos devuelvan la vida de antes. Pensemos qué vida vamos a crear. Esa es la gran clave ahora, es crucial. Porque si tú miras para atrás y no te lo devuelven, te va a ocurrir lo que la OMS está empezando a decir. Depresión, ansiedad, alcoholismo, esquizofrenia. O sea, están empezando a lanzar datos que lo que viene después es todo eso. Pero eso es por el desconocimiento y tiene que ver por el anclaje a tu pasado. Entonces yo invito a la gente a que empiece a pensar menos en ese pasado y más en lo que va a hacer a partir de ahora para crear una nueva realidad más cooperativa, más comunitaria, más consciente. Porque si nos empezamos a enfocar así poco a poco, tenemos muchísimas posibilidades de cuanto antes crear una vida armoniosa. Recordar que la economía, que es lo que nos están lanzando ahora como quiebre, la economía es el capital. Y el capital, capita significa cabeza. Es decir, si el capital es el humano. La verdadera economía y el verdadero capital somos los humanos.
No nos equivoquemos. Si los humanos nos ponemos a proyectar una vida en coherencia, el capital cambiará. Pero primero tengo que empezar yo con mi vida, yo con mi realidad. Y eso precisa de una educación, precisa de un entendimiento. He dado datos para que la gente pueda empezar a investigar y empezar a leer y empezar a estudiar, pero también que sepan que nosotros ya llevamos años donde hemos recopilado todo esto, lo hemos integrado y hemos generado un sistema educativo en espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, es decirse, o unir el ser interior con la tierra, ¿ves? Lo cotidiano, la materia con el espíritu, que es una integración que tiene que haber porque somos dos, un espíritu, una esencia, una alma, una entidad y también un cuerpo. Somos espíritu y somos materia. Y es muy importante que empecemos a integrar eso. Nosotros podemos ofrecer el sistema ordenado, entendible y aplicable, pero que si por lo que sea no quieres venir, no quieres transitar de momento porque te suena así un poco, te he dado datos para que empieces a investigar por otros lugares, otras vías hoy en día que estamos abiertos en Internet, en Google, en YouTube, y que te des cuenta de que hay algo más. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Óscar. Muchísimas, muchísimas gracias.